Hola, buenas noches a todos. Estamos aquí grabando esta partilla del 30 de agosto en Lis Fátima. Y hoy vamos a reflexionar sobre un contenido que nos fue traído en el año 2010. Un impulso viene en la línea de San Francisco que nos puede ayudar no solo en nuestro despertar, sino también en nuestra madurez interior, a partir de los elementos de la vida, que fue también la experiencia de la vida de Francisco. No tenía muchas prácticas místicas, complejas, y sí la propia vida que fue su escuela. Y el título de hoy es Vivir la vida así como ella se presenta. Antes vamos a ver unas preguntas interesantes que nos han llegado y todos aquellos que tengan preguntas nos pueden enviar en el chat o en las partillas siguientes vamos a ir incluyendo dentro de los contenidos. Alguien pregunta, ¿qué significa espiritualmente trascender el libre albedrío? Bueno, el libre albedrío viene de parte de nuestra experiencia en este momento, en el ciclo de esta raza, que es mental, que ella está desarrollando. Nosotros optamos espiritualmente por esta experiencia como si tomáramos una decisión o pudiéramos o tener la pretensión de tener el poder de acuerdo a nuestro destino sobre nuestra experiencia. El libre albedrío es parte de esto, es un camino muy largo de muchas y muchas vidas. Ahora, nosotros podemos iniciar esta trayectoria de lidiar con el libre albedrío, primero recordando y despertando para nuestro propio mundo interior, y a partir de ahí, y combinando con nuestro nuevo albedrío, con este despertar que va llegando a partir de este inicio de relación con nuestra vida interna y superior. Esto es una trayectoria, no existe una regla, a depender de la fuerza del amor que cada uno tenga por este despertar. Porque este libre albedrío precisa ser educado para lo que realmente corresponde a nuestro camino, a nuestra evolución. Pero es una larga trayectoria, no podemos equivocarnos en esto. Y otra persona pregunta, ¿por qué los estudiantes se cansan del conocimiento superior y no persisten en el camino espiritual? Muchos comenzaron este camino en otras vidas. Ya tuvimos muchas oportunidades en el universo y en el planeta de emprender esta búsqueda que nosotros llamamos de camino espiritual. En general, un punto en común que nos lleva en un momento a desistir o a enflaquecer esta decisión es que nosotros no aplicamos todo lo que conocemos o no persistimos delante de algunas pruebas. Y todo esto es parte del camino. No existe una crítica, una evaluación de cómo esto ocurre, son apenas ciclos. Y dependiendo de cuánto nos cansamos de nosotros mismos, o sea, de cuánto el despertar espiritual ya prevalece sobre la insistencia de las experiencias humanas, es cuánto esto va a ser armonioso, va a ser más fluido y haremos síntesis con un poco más de rapidez. Y también cuando nosotros demoramos mucho a vivir lo que ya sabemos que es correcto para nosotros, entonces nosotros recibimos un impulso, ya identificamos qué es lo que nos corresponde y demoramos, postergamos, jugamos un poco con esto y esta demora nos puede llevar a una separación del mundo interior o a que el ego a una cierta altura no vea ningún beneficio de este camino espiritual y entonces no tenemos estímulos próximos para proseguir. Y esto acontece mucho comúnmente. ¿En qué estado de conciencia debe encontrarse un ser humano para comprender su realidad interior? Estando en una actitud de fe, o sea, no basando el contacto interior en nada de concreto, ni en nada de abstracto tampoco. Está en una postura de fe, que el reconocimiento interior de que somos parte de algo más amplio. Esto es lo que es la fe. Nosotros reencontramos dentro de nosotros algo que está ahí, que es estable, que nos conecta con algo trascendente y que nos acalma mucho en el fondo. Y combinado con esto, una actitud de silencio.
Entonces estamos con fe, en silencio, y a partir de esto, esa realidad interna comienza a comunicarse con nosotros. Ya estudiamos esto, el tema de los símbolos, los sueños, los números, y esto se va tornando más amigable, más frecuente a nosotros, y vamos emprendiendo ahí nuestro camino. Otra pregunta: ¿qué información necesito o necesitan los decididos a servir, movidos por esa luz interior? Controlar la palabra y amar el silencio pueden ser dos impulsos importantes. Controlar la palabra puede querer decir, en este contexto, no hablar solo lo necesario y dar prioridad a la gratitud. O sea, estar enteros, como vemos hoy, delante de lo que se presenta a nosotros. Y esto es también controlar la palabra. No tenemos internamente ese pensamiento crítico o pensamiento hipócrita, los intereses, todo esto que va jugando con nuestra conciencia, va presionando y no nos permite interactuar con libertad sana, neutra, serena, elevada, anónima. Entonces, controlar la palabra. Y a partir de esto tenemos aquí, estaremos delante de las mejores oportunidades de cada uno, en ese silencio, en esta ausencia de críticas y de todos esos filtros, vamos aquietándonos y todo se va tornando un poco más consciente. Y en esta actitud, con el tiempo, vamos llevando para que lleguen las indicaciones que precisamos. Cómo recibir indicaciones, estando en esta posición: simplicidad, adhesión, mucha humildad y gratitud. Y a partir de ahí, todo se va a ir reorganizando con mucha simplicidad. No recuerdo de ningún ser iluminado, como llamamos normalmente, que haya sido complicado. Por lo general, cuando el ser atraviesa un cierto portal, él se coloca cada vez más simple, con menos aparatos, menos apoyos, porque ya entendió que el asunto es disolverse en el todo y no destacarse del todo y ser más importante de lo que realmente es. Tenemos aquí unas dos últimas preguntas muy importantes en mi comprensión. Una dice: ¿cuál es la diferencia entre elegir y discernir? ¿Es la misma cosa? ¿Nosotros elegimos, nosotros discernimos? No, no es lo mismo. Elegir puede estar más vinculado con un beneficio propio. Entonces nosotros elegimos cuando medimos cuánto va a ser bueno para nosotros por alguna situación, y cuando esta decisión coincide con nuestra perspectiva de un beneficio o de ganar algo, con alguna cosa, con alguna situación. Y discernir es un poco más maduro, es un proceso mental más maduro que ya está más en el mental superior y que tiene que ver con lo que buscamos, la claridad sobre lo que está en juego sobre alguna situación. Y a partir de ahí, como una referencia de un punto de la conciencia, vamos discerniendo cómo lo que tiene que ser decidido, definido, comprendido, debe ser emprendido a partir de esa referencia de un punto más alto de nuestra conciencia interior. Entonces, escoger es algo más material, ligado a beneficios, a retribuciones, es más ligado a las relaciones, y discernir es un ejercicio de la conciencia. Y nosotros en una misma situación o en el día a día combinar estas dos situaciones, elegimos o discernimos. Cuando damos prioridad al desarrollo espiritual, nuestra tendencia será discernir. Y al discernir, como veremos en el contenido de hoy, tenemos que contrariar algunas actitudes muy padrones del ego humano, que es la autoafirmación. Y cuando vamos discerniendo, vamos buscando más dentro de nosotros esa fuerza interior, ese anclaje de la conciencia más profunda,
que es el toque, aquella fuerza que nos lleva a transitar en esta neblina de la condición humana sin confundirnos, mismo que eventualmente nos resbalemos en este proceso. Y otra pregunta que puede ser un gran estímulo para nosotros delante del tema del libre albedrío: ¿qué instrucciones podemos absorber de la crucificación de Jesús? ¿Qué símbolos hay en aquella imagen? Jesús ahí siendo crucificado y siendo pacífico y entregado en esta situación. ¿Dónde está el poder de Jesús en ese momento? Entonces, una instrucción muy importante, muy elevada delante de este hecho, es lo siguiente: fue la referencia de alguien que mismo pudiendo bajar de la cruz, no lo hizo. Él, siendo quien era, podía haberse desmaterializado, desaparecido de ahí, aplicado y vivido otras leyes y simplemente no estar ahí, dejar las ropas colgadas y simplemente desaparecer de ahí. Mas no, él mismo pudiendo, no quiso bajar de la cruz y aceptó vivir lo que le correspondía hasta el fin. Entonces, una referencia y un ejemplo muy importante, ya que vino esta pregunta: cuando nosotros podemos y eventualmente hacer algo que humanamente es seriamente esperado, más espiritualmente sabemos que espiritualmente es mejor vivir eso hasta el fin y que nos brindará un servicio más amplio, guardadas las proporciones. Muy bien, preguntas importantes. Quien tuviera más preguntas de este nivel u otras, nos puede enviar, porque siempre ayudan a ampliar la preparación de estas partillas. Inevitablemente nosotros somos creados y educados en nuestra civilización para crear expectativas, para almacenar experiencias y hacer del proceso de la encarnación un proceso de una repetición de lo que ya vivimos de otras vidas. O en fin, aprendemos algún otro tipo de experiencias. Y con esto, el potencial evolutivo de cada encarnación queda restringido, porque nosotros nos vamos siempre por la línea del libre albedrío y por la línea del condicionamiento que el karma nos trae, y esto limita mucho el proceso evolutivo como un todo. Y en cada encarnación, como nosotros conocemos por la espiritualidad clásica, es como si el alma viviera una amnesias, mismo una alma antigua que ya está en contacto con los instructores internos. Recuerdan la última partida, el instructor del mundo. Esta alma, cuando encarna, atraviesa un primer momento de adormecimiento hasta tener una eventual y una nueva oportunidad de reconstruir muchos caminos y muchas trayectorias. Entonces, nosotros traemos un karma de experiencias anteriores en el universo, y en cada encarnación es una oportunidad de retomar algún punto en el cual nosotros hemos parado o interrumpido, o mismo en el cosmos, y eso tiene un ciclo de despertar y de oportunidades. Entonces, cuando nosotros despertamos para nuestro mundo interior y desconfiamos que existe algo más alto, nosotros necesitamos inevitablemente confrontar, digamos así, nuestra voluntad propia y comenzar a desconfiar de esta voluntad propia, a buscar otros caminos y otras posturas que nos ayuden a reconocer el momento presente y descubrir posibilidades que están en nuestra vida normal del día a día y que están filtradas por esta mirada del libre albedrío y de autoafirmación. Y bien entendido, esto no debe estar mezclado con autocompasión o victimismo, porque lo que veremos enseguida y lo que Francisco de Asís nos trae no es un estímulo o una autocompasión y menos un victimismo.
más sí de alguien que ya sabe lo que es el filtro del egoísmo humano, ese ejercicio del egoísmo humano, y cómo esto realmente dificulta mucho para liberarnos de lo que clásicamente en la espiritualidad se llama de la rueda de las encarnaciones. Y cuando nosotros entramos en este tipo de experiencias, que todos en algún grado estamos dentro de esto, la humanidad está en ese final de ciclo, nosotros comenzamos a descubrir muchas cosas y la primera, que es la que queda más evidente y que es la que es el mayor impulso para lo que nosotros estamos viviendo, es que comenzamos a sentirnos libres de nosotros mismos. Parece una contradicción. Nosotros comenzamos a experimentar una libertad que nosotros no conocíamos cuando hacemos otros tipos de prácticas que en el fondo reafirmaban esta condición de nuestra personalidad. Entonces vamos emprendiendo este camino, esta química de una trascendencia de nosotros mismos bien entendido, el ego humano, nos vamos uniendo a la vida interior y comienza a surgir muy espontáneamente un tipo de libertad que nosotros no conocíamos. Y esta libertad trae una fuerza interior y un sentimiento de alegría, como que nosotros finalmente estoy vislumbrando, viendo un horizonte nuevo, totalmente descondicionado de situaciones externas, situaciones materiales, totalmente libre de los demás, de las situaciones. Es una liberación considerable. Este impulso que Francisco de Asís trae, que él mismo titula Química de la Trascendencia, es la base de este estudio de hoy, que es vivir la vida así como ella se presenta. Entonces vamos a estos impulsos. Si durante alguna experiencia interna no sientes nada, vívela a sí mismo. Porque uno se va acostumbrando a las retribuciones, a las gratificaciones, al comienzo de proyectado en la vida espiritual, y cuando vivimos una experiencia y no sentimos nada, la tendencia de la mente, de la personalidad, es abandonar eso, dejando ese ejercicio de lado, buscando otra cosa que eventualmente traiga algún tipo de gusto, de retribución. Entonces Francisco de Asís, un poco sin anestesia, nos dice, si durante alguna experiencia interna no sientes nada, vívela a sí mismo. Y él prosigue, si tuvieres que realizar algo sin comprender o sin motivo oculto, hazlo a sí mismo. Entonces, como veremos, este vivir las cosas a sí mismo dentro de esta química o de esta combinación de impulsos que él nos trae, nos ayuda a trascender o nos ayuda a ver, porque este filtro mental, este preconcepto, este juicio mental detrás de traer las cosas a partir de una elección propia, puede realmente separarnos de muchos aprendizajes que pueden estar en este exacto momento, que hasta se podrían vivir ahora sin esperar de terminar la partilha, para poder estar enteros y vivir a sí mismo aunque no comprendamos. Si tuvieras que realizar algo sin comprender el motivo oculto, hazlo a sí mismo. Si fueras llevado a contactar algo sin motivo aparente, contáctalo a sí mismo. ¿Saben cuando en nuestro día a día estamos en un grupo, en la sociedad, donde sea, y surge una relación con alguien, una relación social, vida normal? Y eventualmente somos llevados a encontrarnos con alguien sin motivo aparente, porque esto dice al respecto del magnetismo interior, con un vínculo con esa conciencia, o eventualmente nuestro ángel de la guardia puede estar en contacto con el ángel de la guardia de ese otro, y a través de ese vínculo, de esa situación, ahí ocurre una química, un proceso evolutivo y una relación que puede se tornar constructiva para ambos. Y él prosigue, si estuvieras
que decidir algo por el bien común que exige que contraríes tu ego, decide a sí mismo. Y esto es muy importante, o podría ser muy importante, tanto en la vida familiar, social y mismo en los grupos espirituales, porque por lo general nuestra decisión es basada de nuevo en lo o cuando nosotros vemos el beneficio para nosotros mismos. Entonces vamos comercializando con la vida y tomando aquellas decisiones que corresponden al beneficio propio. Y se dice, si tuvieras que responder a algo diferente, si tuvieras que decidir algo por el bien común que exige que contraríe tu ego, decide a sí mismo. Y nosotros contrariamos nuestro ego en el ejercicio del egoísmo cuando pensamos en el otro o en el bien común o en esto que estamos decidiendo va a promover algún tipo de beneficio de construcción para otros y no para nosotros mismos. Es un impulso bastante importante y muy básico. Y él prosigue. Si tuvieras que responder algo diferente de cómo tu ego respondería, responde a sí mismo. Este es un punto más oculto, más abstracto y que no todos percibimos, más cuando estamos en este proceso de despertar espiritual. Observamos lo siguiente, estamos tratando de alguna situación o de alguna circunstancia en la cual está envuelta nuestra conciencia y la tendencia de nuestro algo es responder de una forma o asumir una posición, porque claramente percibimos en un plano de fondo que la conciencia está trayendo otro impulso. Han vivido eso y comienza esa batalla interior. ¿Voy en el ego, en la mente, en el libre albedrío? ¿O voy a seguir aquello que muy sutilmente y muy neutramente, y aquí va una desconstrucción con el ego, porque va a luchar con él? Entonces esto viene muy sutilmente, se aproxima, como pasa en el medio de una ciudad, en un lugar, arriba de un árbol, y la gran mayoría no percibe de eso. Esa voz interior viene, nos da una indicación delante de una situación, y si estamos atentos, comienza un choque entre nosotros en donde dice, ok, eso me contraría. Y entonces Francisco nos dice y nos ayuda. Si tuvieras que responder algo diferente de cómo tu ego respondería, responde a sí mismo. Entonces parece algo un poco insignificante, mas estamos emprendiendo ese proceso de la escucha interior, de esa vigilancia interior. Con el tiempo nuestra alma va encontrando espacio para contener autonomía de los movimientos de nuestros cuerpos. Y esto es un preparo para las iniciaciones, para la expansión de la conciencia. Y por increíble que parezca, siempre que nosotros estamos con los asuntos de la conciencia y del despertar interior, de la vida espiritual, de los ejercicios espirituales, siempre en este momento existe esta confrontación entre nuestra conciencia profunda y el ego o la personalidad. Y este punto es importante. Y aquí prosigue. Si un hermano te dice algo que contraría tu modo de pensar, acéptalo a sí mismo. Entonces aceptar en este impulso no es someternos a algo que contraría nuestra conciencia. Aquí quiere decir que la jerarquía nos está sugiriendo que es antes de entrar en un choque con otra perspectiva, acepta, recibe, escucha, déjate que eso toque tu conciencia, porque la vida es una química, un proceso interior, y después va a tener su postura interior. Entonces, si un hermano, el próximo, dice algo que contraría tu forma de pensar, acéptalo a sí mismo. Entonces, imagínense a cada situación del día, independiente de la situación, nosotros pudiéramos mismo escogiendo o discerniendo sobre algo, pudiéramos hacer ese ejercicio de aceptar internamente el proceso en la conciencia, aceptarlo, algo que eventualmente puede contrariar nuestra forma de pensar. Esto para la mente es un ejercicio muy grande.
Nosotros aceptar algo que contraría nuestra forma de pensar es algo muy considerable, porque en esta raza mental nuestra mente es la fortaleza, entre comillas, que aparentemente guarda todo un castillo interior, mas es muy frágil, es muy frágil. Y es frágil porque ella está basada en una pequeña perspectiva propia, creada a lo largo de muchas vidas y por lo tanto limitada. Y este impulso es muy importante para quebrar el paradigma del plano mental de las posiciones mentales. Y aquí dice, si te ofrecen, aquí toca en la energía capital de la pereza. Y Francisco de Asís nos dice, si te ofrecen una tarea que te exige empeño y esfuerzo, ejecútala a sí mismo. Aquí hay una inercia plantada en la conciencia humana y la civilización está caminando cada vez más para esta inercia. ¿Qué es la inteligencia artificial? Sin duda que eventualmente ayuda en muchas cosas que son más mecánicas, que no exigen cualidad, discernimiento, valores, profundidad, más puede ser una herramienta importante. Más viene de un lugar de la conciencia humana que es muy frágil en términos de profundidad. Es algo muy inmediatista y por lo tanto basado en datos, basado en el pasado, en referencias. Entonces este tema de la inercia va lejos y está causando en nosotros una desensibilización de todo lo que se presenta para nosotros en el día a día que tiene vida, que tiene una cierta dimensión en profundidad. Convida a una relación, nos convida a un proceso para llegar a una situación. Entonces, si te ofrecen una tarea que te exigen empeño, esfuerzo y ejecute a sí mismo, es eso, es movilizar un potencial que por lo general está dormido, y esto es conocido hasta en la mecánica del ejercicio físico. El músculo se va acostumbrando al peso, a un ejercicio, y a cierta altura eso no hace más esfuerzo. Y ese estímulo no llega a ser más un estímulo para ese desarrollo. Por eso esta inercia precisa ser quebrada y que impide y dificulta que nosotros veamos el potencial que tenemos en cada momento, en la vida, de cómo cada vez se presenta, y que después veremos el beneficio de esto, especialmente espiritualmente. Y aquí algo llamado, ligado a la pregunta de por qué se abandona el camino. Francisco nos dice y nos ayuda así: si al orar nada percibes, ora a sí mismo. Entonces, es muy conocido este apego que los practicantes tienen al bienestar incluso, que tiene que ver con las prácticas espirituales, sea cual fuera, oración, yoga o tantas otras, meditación. Entonces, si oras y nada percibes, ora a sí mismo. Entonces, todo este a sí mismo que Francisco nos trae es para que nos podamos ir más allá de ese filtro, de esas decisiones, de las opciones que nuestra personalidad trae en el día a día y que están realmente dificultando que nosotros podamos absorber o percibir el potencial que la vida nos trae en este momento. Y vean, en este momento es este momento. Entonces, cuando termine la partilla, voy a comenzar a ejercitar eso. En aquel momento será el momento presente de aquel momento. No existe otro momento. Entonces, nuestra mente, que siempre está jugando con esa cronología por esa inercia, queremos movilizar el momento presente para ver todo el potencial que hay en este momento presente que él tiene. Otro impulso ligado con la fe: si nada vieres a dar un paso indicado, da el paso a sí mismo. Nosotros vamos ingresando en el camino espiritual siempre con una calculadora en el bolso,
viendo los beneficios, lo que gano, lo que pierdo. Muy bien, aquí dice, si nada ves al dar un paso indicado, lo que implica obediencia para amar realmente la vida interior. Si no tenemos obediencia, ni podemos iniciar ese camino. Sin esa tendencia a obedecer, esa tendencia a seguir una indicación, no vamos a conseguir proseguir. Sin el amor, si no comenzamos a percibir que esto incluye a nuestro ser, solo que eventualmente no va a incluir a nuestra personalidad. Este es el embate que todos vivimos. Si no ves nada al dar un paso indicado, da el paso a sí mismo, porque después de dar el paso es que nosotros vamos a ver en el horizonte lo que se tiene que manifestar. Muchos desisten del camino espiritual a esta altura porque quedan solo en la recepción de indicaciones, de informaciones y van acumulando conocimiento, pero no aplican ese conocimiento y no dan el paso, que es percibir internamente. No es un paso que hay que mudar de ciudad, mudar de país, mudar de vida. Sí, puede ser que también sea, mas el paso interno es algo más próximo de nosotros y ocurre varias veces al día. Si nuestra intención es dedicar a nuestra conciencia para la expansión, para el despertar espiritual, a cada momento nuestra conciencia va a reunir la mejor condición para dar un paso de lo que está siendo indicado. Por ejemplo, en un evento, cuando viven diciendo así para nosotros, qué decisión importante, qué decisión noble. La vida diaria, cómo se presenta, siempre tiene un paso siendo indicado y tenemos que obedecer. Ahora tenemos que estar muy atentos a eso, muy sensibles y amando mucho ese proceso como un todo. Y como no vamos a ganar nada, lo tenemos que dar a sí mismo. Enseguida veremos la diferencia. Lo más importante es el sentimiento de libertad interior, porque nuestra vida no estará más condicionada o aprisionada por nuestra personalidad. Es una liberación considerable. Si durante las pruebas la mente insiste en explicarlas y controlarlas, acepta las pruebas a sí mismo. Entonces, esta persistencia, este a sí mismo que Francisco aquí enfatiza tanto, es muy importante porque vean, cuando las pruebas vienen o los desafíos, la tendencia de la mente es comenzar a defender o a justificar alguna postura que ella quiere defender y acabamos no viviendo y aceptando las pruebas a sí mismo. Hasta mismo evitamos las pruebas que paradójicamente fueron atraídas para nuestra propia decisión de vivir el camino espiritual. Eso es muy importante comprender bien, qué es el camino espiritual dentro de nuestra comprensión, porque si no, quedamos en un juego, siempre que no estoy afín o siempre que no coincide con mi voluntad humana y personalidad, voy a abandonar el camino y voy a decir que el camino no sirve más. Entonces vean cuántas pruebas, armadillas están al lado de nuestro despertar espiritual. Las pruebas hay que explicarlas, acepta las pruebas a sí mismo. Hay una tendencia casi automática de la mente, del ego, de controlar las situaciones porque se van repitiendo una prueba. El controlar esta prueba para poder tener acceso y la sensación de que tenemos el comando de esa situación. Imaginen si el ego se va a permitir trascenderse a sí mismo. No va a acontecer. En este proceso y cuando él es auténtico y viene de adentro para afuera y no en estas prácticas antiguas de autocompasión, promovía para sí mismo el sufrimiento o se hería físicamente o se privaba el cuerpo o los cuerpos de lo que necesitaba. Son prácticas muy antiguas cuando la humanidad era más densa que hoy.
No es de eso de lo que se trata. Cuando la prueba viene, ella puede ser inclusive la respuesta del universo para nuestras aspiraciones. Nosotros pedimos tanto a Cristo, a la jerarquía, o a Dios, o al universo, como quieran conformar esta conciencia o esta relación próxima a nosotros, y ellos comienzan a colocar para nosotros, para poder trabajar esto de una forma más madura. Y cuando esto llega, no podemos querer controlar esto porque no podemos vivir todo el potencial que eventualmente está trayendo. Si resolver algo basado en su naturaleza profunda y eso contraría sus tendencias mentales, sigue la indicación a sí mismo. Entonces, un poco ligado con el punto anterior de la mente. Si resolver algo basado en su naturaleza profunda, entonces por eso, cuando estudiamos estos temas todos, siempre nos remitimos al mismo lugar, que es el lugar donde nosotros nos recogemos en nuestra vida interior de una forma pacífica, no combatiendo con nuestra personalidad o nuestra mente, y nos vamos descubriendo que nosotros somos y existimos en otras octavas, en otras dimensiones, y que si el yo superior eventualmente va a tomar una decisión que no coincide con lo que nosotros humanamente resolveríamos. Y vean cómo esto es importante, porque de nuevo, este es el proceso que la humanidad como un todo está viviendo, porque la humanidad llegó en un momento de vivir la expansión de la conciencia. No es un individuo u otro, un grupo u otro, como antiguamente eran los ashrams. Hoy la humanidad está viviendo una preparación para la expansión de la conciencia a partir de esta promesa o de esta profecía, que es el retorno de Cristo, el segundo retorno, la segunda incursión de la conciencia de Cristo en el planeta. Y esto va a traer la expansión de la conciencia como un proceso considerable. Y esta fricción, conflictos, guerras, polarizaciones que vivimos es también resultado de esta aproximación, que esto va ingresando y va estimulando procesos de definición. O estamos con esto, que esto uno dice, o está conmigo o está contra mí. No existe el medio del camino. Y la gran mayoría está en el medio del camino. Está en este embate, en seguir el proceso de la personalidad del ego y la tendencia humana, o despertar para el mundo interior y vivir este conflicto, este choque, que a muchos a veces hasta se equivocan. Y algunos dicen, hago yoga, oro, voy a la iglesia y estoy cada vez peor. Usted no está cada vez peor eventualmente. Usted se está dando cuenta, tomando conciencia en su vida interior, que está en esta confrontación de cómo tomar estas decisiones y dónde reposar su conciencia. Y vamos a usar una analogía de una palabra que justamente ya fue dicha. Las aves de rapiña tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. Entonces, guardadas las proporciones, cuando tomamos algunas decisiones, no nos sentimos, guardadas las proporciones, ¿no?, de este impulso de Jesús, no nos sentimos dónde posar la cabeza, porque nuestra conciencia ve en este mundo que no encuentra ese lugar donde reposar. Da para acompañar, es un impulso muy fuerte, muy presente de Jesús, que nos puede ayudar mucho en estos tiempos. Recordar que ni Él tuvo donde reposar la cabeza. Más las aves de rapiña, sí, todo lo que es del mundo encuentran varios locales, lugares o situaciones para reposar la cabeza, para acomodarse en esta vida que la gran mayoría está viviendo. Si resuelven algo basado en su naturaleza profunda y esto contraría sus tendencias mentales, sigue esta indicación a sí mismo. Es una llave importante, porque nosotros seguir esta indicación, de nuevo, vamos a ver este horizonte que la indicación nos quiere llevar, nos quiere conducir. No va a haber antes, no, solo después.
Si llegar un hermano a decir algo que te cause reacción, incluye su punto de vista a sí mismo. Y esto es una de las reacciones que es muy amplia. Estamos preparando una partilha solo con nuestras resistencias y reacciones. Y por atrás de esto hay muchas cosas que nosotros podemos comprender eventualmente y no equivocarnos. Que por atrás de una reacción, una resistencia, puede haber también un proceso evolutivo en andamiento. Francisco nos está diciendo que si llega un hermano, si un hermano nos dice algo que nos provoca una reacción, incluirlo. No quiere decir que sea correcto o no incorrecto, incluir, porque en este ejercicio de incluir, y es un proceso en la conciencia, eventualmente podemos enriquecer nuestro propio punto de vista mismo, aunque nos contraríe. Porque todos nosotros en el silencio de nuestro orgullo, digo en el silencio de nuestro orgullo porque muy difícilmente podemos exteriorizar esto. Más cuando en este silencio de nuestro orgullo nosotros percibimos o durante una situación o posterior a ella, pucha, él tenía razón. Realmente esto tiene un sentido. Vivimos esto como toca un punto del orgullo y esto queda oculto. Entonces es un ejercicio espiritual, subjetivo, muy importante porque todo lo que Francisco de Asís nos trae aquí. Y él prosigue. Si la vida te trae inesperadamente sufrimientos, inquietudes, abrázalos a sí mismo. Eventualmente podemos tener una partilha dedicada a esto porque nosotros llamamos sufrimientos, inquietudes, porque también existe mucha sabiduría, un manantial de aprendizaje aquí muy grande. Son ciclos de nuestra experiencia de vida en las encarnaciones, donde son momentos de síntesis, donde se condensa ahí una posibilidad de aprendizaje, de trascendencia muy grande. De nuevo, para atravesar ese bendito filtro de la interpretación mental, del libre albedrío, que no lo va a traer tan explícitamente ese potencial que el sufrimiento y la inquietud nos puede traer. Entonces Francisco de Asís nos ayuda de esta manera. Si la vida te trae inesperadamente, también es importante, es inesperado. No es algo que nosotros crear esa condición de victimismo y artificialmente llamar la atención. Eso es otra cosa. Si la vida nos trae inesperadamente sufrimientos e inquietudes, abrázalos a sí mismo. ¿Y cómo nosotros podemos saber si es una cosa verdadera o no? O sea, si es sufrimiento e inquietud, es verdadero o no. Primero, la condición interna. Nosotros explicitamos eso cuando el sufrimiento es una inquietud. No está asociado a dolor. Sufrimiento e inquietud en este contexto no tiene nada que ver con dolor. Es un tipo de impulso que nos lleva a una madurez, a una química. Si algo es verdadero y se queda en nuestro interior y nadie ve eso porque es un proceso interno, a no ser aquellas almas que son muy ligadas con el proceso crístico y que están en el camino de la compasión y que tienen una tendencia, el alma tiene una tendencia tan grande de empatía que mismo estando en la rúa, en la calle sin conocer a nadie, que no ve a nadie cuando se está transitando, en el momento despierta en nuestro interior ese nivel de compasión. Entonces, sufrimiento y inquietud, cuando es un proceso interno, muy pocos perciben eso. Cuando perciben de nuevo, son las almas que están tendiendo el proceso de la compasión y se genera ahí todo un tipo de relación de un nivel y de grado que no es lo que acontece generalmente, que no es ni quien está experimentando de eso o está participando de alguna forma. La llave es abrázalos a sí mismo. Es una lucha muy grande dentro de la conciencia humana. Cuando tenemos una inquietud o un sufrimiento, siempre queremos separarla porque entendemos que eso va a interrumpir o interferir nuestro bienestar. Entonces, a una cierta altura tenemos que definir, o queremos evolucionar
evoluir espiritualmente o queremos vivir el proceso de autoafirmación del auto humano y de la condición humana, y ese es otro camino. Esta combinación es muy lenta y permeada de muchos conflictos. Y aquí prosigue. Si en la hora de saltar te generan dudas, salta a sí mismo. Entonces, ese impulso es importante porque nosotros recibimos muchas indicaciones en el día a día, y vean, indicaciones que comienzan hasta por cosas dietéticas. Yo tengo una indicación de no usar cierto alimento, pero a cierta altura es llevado a soltar, porque para algunos esto puede representar un salto, abdicar de un alimento, y para algunos puede llegar hasta ser un trauma. Entonces tenemos que saltar y soltar para vivir esa experiencia, y nosotros no experimentamos el resultado de eso. Entonces dentro de esta onda de asimismo que Francisco de Asís nos trae, saltar aquí mismo, ahí viene la duda, un poquillo más, solo una vez más, está todo bien, es un ciclo. Si en la hora de saltar, si en la hora es el momento cíclico, nuestro caminar es cuando damos el paso cíclico. Cuando estoy subiendo la escalera, levamos un pie, apoyamos, tomamos el impulso, llegamos al próximo escalón y después damos al próximo escalón. Entonces son ciclos ocultos que van dando pasos. Si va en cámara lenta, eso es un proceso y tiene un ritmo y tiene un momento correcto. Nosotros sentimos el apoyo y soltamos el pie de atrás. En el momento de saltar, la mente genera dudas, salta a sí mismo. Entonces el punto es cómo nosotros identificamos eventualmente ese momento de dar el salto. Y si estamos delante del momento de dar el salto, vean que para todo esto, para hacer un camino espiritual maduro, tenemos que amar este camino. Y en este amor está nuestra vida y nuestra vigilancia continua, que es un estado de tensión negativa, porque a todo momento, como seres vivos, estamos interactuando con Dios, con el universo. Existe en tal momento, yo me voy a conectar con Dios. Es de quien está afirmando inconscientemente que está desconectado, ¿o no? Si yo soy hijo de Dios y quiero vivir a su imagen y semejanza y comprendo finalmente que hago parte de algo mayor, bien entendido, y comprendo mi comprensión, mi estar en esta encarnación, en mi conciencia profunda, todo momento estoy en contacto con el universo. Por lo tanto, cualquier momento, Él me va a traer lo que yo necesito para comulgar en esta vida interior. ¿Por qué no somos felices delante de esta búsqueda? Por lo tanto, preguntémonos, ¿qué falta para estar realmente comulgando de esta realidad? Interactuando, por eso estamos aquí a esta hora de saltar, que no es determinada ni creada por nosotros. Mucha atención con eso. Y aquí dice, si algo te solicita y no vieras ahí provecho propio, atende a sí mismo. Entonces, en la vida kármica compulsoria, nosotros trabajamos, como la gran mayoría, y tenemos ahí siempre el interés de trabajo y atiendo porque tengo una retribución, hay algo material que justifica, entre comillas, atender alguna solicitud. Más espiritual, cuando algo nos demanda y no vemos ahí un provecho propio, más mismo así atendemos eso, también estamos ingresando en la escuela del altruismo. Estamos ejercitando el altruismo de hacer algo, de atender algo, que eventualmente no vemos un provecho propio, humano. Es un ejercicio, más un impulso bastante importante que el día a día nos puede ayudar a vivir. Si un hermano falla en algo que le hemos confiado, confía nuevamente a sí mismo. Entonces aquí Francisco de Asís nos recuerda
que nadie es perfecto y que es importante nosotros confiar en el potencial que los otros tienen, mismo aunque sea una cosa desconocida para lo que nosotros esperamos. Si algo falla, nosotros confiamos nuevamente, y lo que está oculto en esta química es, al confiar nuevamente, agregamos algo que ayude a ese hermano a fallar menos o eventualmente a no se equivocar en el mismo punto, fallar de otra manera. Y esto es, en el proceso evolutivo, es lo que nosotros llamamos de acompañamiento, algo muy raro en la humanidad de hoy, muy raro. Si un hermano falla en algo que le hemos confiado, confía nuevamente a sí mismo. Que la humanidad es muy vengativa, ¿no? Muy vengativa. Tenemos una profunda arraigada en la naturaleza humana de que nosotros queremos castigar al otro retirándole la oportunidad. Y esto contraría totalmente lo que nosotros llamamos de redención. La redención es cuando nosotros somos llevados a una situación que en el pasado hemos tomado alguna decisión eventualmente equivocada para nuestro nivel posible de conciencia y que en este momento representa, y para tomar otra decisión y hacemos otra elección, redimimos aquella decisión interior. Y para eso tenemos que tener oportunidades, si no, no va a ocurrir esta situación. Entonces muchas veces estamos en este asimismo de ofrecer otra oportunidad para acompañar este proceso en alguien o en un contexto, y es un ejercicio de discernimiento muy importante y de comprensión muy profunda. Y aquí hay algo también que causa en el ego de la personalidad una inquietud muy superficial, más causa. Si un hermano próximo ejecuta de forma inesperada y con suceso una tarea, aproxímate de él y aprende algo a sí mismo. Porque la conciencia humana es tan orgullosa que cuando alguien ejecuta algo con éxito, surge en nosotros una comparación, y es una tendencia que brota de un lugar muy sucio dentro de nosotros, disculpen la palabra, concepto de inconsciente, rechazarlo, comparación, o querer generar un proceso crítico siempre encontrando un defecto en eso. Ya se vieron en esa situación, ¿no? Es muy normal, no voy ni a preguntar porque quien dice que no vive eso está mintiendo. Si un hermano ejecuta algo de forma inesperada y con suceso, aproxímate de él y aprende algo a sí mismo. Entonces imaginen el gran ejercicio que podría ser para la conciencia humana egoica encarnada ejercitar esto en todo momento. Llegar hasta admirar cómo los demás ejecutan algo que nosotros eventualmente, haciéndolo mejor o no, vemos que hay un trazo, hay un matiz de esa ejecución de esto que nosotros no podemos hacer, pero que enriquece nuestra experiencia, tanto por la gratitud, por el reconocimiento, no por el elogio, sino por el reconocimiento. Y esto va creando una empatía y una colaboración y una cooperación. Entonces, en este impulso aquí existe una fundación muy sólida para el proceso que nosotros llamamos de cooperación, que también en su momento vamos a conversar sobre esto en una partilla solo dedicada a eso. Y aquí él muda, ese fue el último a sí mismo, y aquí muda el tipo de impulso. Si entre gustos y desgustos aprendes a seguir adelante, si entre certezas y dudas te mantienes neutro, si en las angustias y en los deleites existes, te sientes observador, si en las pruebas diarias te recuerdas los votos que hiciste y sonríes, si en la realización de algo recuerdas que no es de ella el dolor más el medio, si en las decisiones incluyes puntos de vista inesperados y contrarios a tu naturaleza humana,
Si obedeces mismo, aunque contrariando, y cumples algo de la mejor manera y hasta el fin, si no te recuerdas de cosechar los frutos de tus acciones. Ay, consiguen escuchar porque es difícil este poema, ¿eh? Si saludas las pruebas con la misma alegría que saludas los momentos de claridad, que si consigues realizar algo sin apoderarte de ello, si en el dolor ajeno sientes en tu propia piel el calor de la prueba y buscas alivio para el que sufre, si nada temes y nada desafías, mas si vas al encuentro de todo con fe, todo esto puede indicar que entre mi corazón y el tuyo comienza a fluir el líquido precioso. ¿Y qué será ese líquido precioso? Puede indicar que la madurez del fruto largamente calentado por nosotros son esos hermanos más maduros, ¿no? Esas jerarquías que nos acompañan. Puede confirmar que la persistencia en las leyes conocidas es un camino seguro. Puede enseñarnos que en el auto-olvido y en la autonegación que se encuentran muchos escalones inesperados. Qué importante esto, ¿no? Puede enseñarte que en el alto olvido y en la autonegación se encuentran muchos escalones inesperados. Imaginen esos pescadores de la Galilea si sabían mínimamente lo que iba a acontecer enseguida. Ni siquiera sabían que eran en Galileo, ¿no? Si él les decía, si quieres seguirme, négate a ti mismo y sígueme. Puede demostrar que hay caminos correctos por vías diferentes a las tuyas. Vean cómo es esperanzador, ¿no? Tiene esperanza. ¿Cómo trae esperanza aquí? De que es una perspectiva que muchas veces nuestra alma nos va llevando para encrucijadas. Proporcionalmente nos lleva a encrucijadas, como se dice en Brasil, deitar y rolar. Lo va llevando hasta que la cosa llega a una encrucijada. Porque a veces no hay forma de cómo hacerle ver a la personalidad. Puede ver que hay caminos diferentes, caminos a los tuyos. Por eso es importante en la vida es grupal, porque es una experiencia muy rica. Y aquí dice, puede recordarte que nuestra mano estará siempre contigo y que nuestro toque siempre estará a tu alcance cuando te niegues a ti mismo. Puede indicar que llegó la hora de la redención. Así él concluye. Entonces, una conciencia tan simple, que fue un ejemplo humano para todos nosotros, tan simple, tan fraterno, tan único del punto de vista de la relación con los reinos. Muy pocas jerarquías encarnadas tuvieron una relación con los reinos como Francisco de Asís tuvo, porque era su tarea mismo, de traer este impulso de la creación y manifestar en primera persona un grado de relación fraterna como él vivió. Y este negarnos a nosotros mismos no va por la vía de la compasión ni del victimismo. Mucho cuidado cuando comencemos a recrear ejercicios de negación de nosotros mismos artificiales. La vida nos va llevando a esto, nos va colocando delante de estas situaciones y lo que Él trajo para ver la vida como se presenta, nos va creando una condición en el día a día, porque eso es la vida, es estar delante de nosotros. Y nosotros vamos a ir naturalmente creando una condición para esto ocurrir y seguramente cuando estas conciencias nos acompañan, que llamamos de jerarquías, nuestro ángel de la guardia,
nuestro mundo interior, perciben que el camino ya se abrió para seguramente todo lo que está dicho aquí va a comenzar a ocurrir. Y para comenzar a ocurrir, tenemos que consolidarnos dentro de esto y vamos a tener que vivir una etapa que es una etapa muy necesaria, una primera pruebas que nosotros hallamos que ya llegamos a un punto. Y empezamos a ejercitar eso. Sentimos la liberación y hallamos que ya llegamos a algún lugar. Entonces, me refiero aquí al primer trabajo de Hércules, el trabajo con las yeguas devoradoras de hombres. Cuando Hércules captura esas yeguas, en vez de llevarlas para un lugar seguro, la analogía es, en vez de conducir nuestras fuerzas para un lugar seguro, que es nuestro mundo interior, nosotros le entregamos para la personalidad. Entonces Hércules pega todas esas yeguas devoradoras de hombres y las entrega al ego. Y el ego no tiene fuerza para lidiar con ello y devora toda la población. Entonces revean, reestudien. Incluso estoy haciendo la propaganda también para la Irdina Editora porque fue lanzado el libro. Escuchen, yeguas devoradoras de hombres. Y ahí hay una llave para no eludirnos en este proceso que estamos estudiando aquí hoy. Entonces estamos agradecidos mucho a Francisco de Asís, hoy una conciencia conocida como Cutulim. Él era conocido antiguamente, conocido como Kutumi. Entonces las jerarquías no van mudando de nombre, no es eso. Ellas van ampliando su tarea y el nombre corresponde a su tarea que nosotros tenemos en el universo y vamos ejercitando esos nombres humanos que van trayendo alguna simbología. Y entonces hoy, ese ser que nosotros llamamos de San Francisco de Asís es encontrado espiritualmente, su vibración hoy corresponde a esa llave Kutulim y solo agradecerle porque es una conciencia extremadamente madura que conoció mucho de la condición humana, que tuvo una trayectoria libre de algunas energías capitales, por lo tanto ejercitó dentro de la condición humana muchos valores e impulsos que son para nosotros realmente una referencia. Entonces con gratitud agradecemos y vamos para la próxima partilha que será de aquí a 15 días. Gracias a todos, hasta una próxima ocasión.